capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y ahora vamos a leer el versículo 1 de Romanos 12. Lo leemos todos. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre y nuestro Rey, una vez más llegamos ante tu presencia y colocados alrededor de tu palabra, con nuestros corazones inclinados para escuchar tu buena voluntad para nuestras vidas. Mas al punto siempre reconocemos, Señor, nuestras imperfecciones, nuestras debilidades y, por qué no decirlo, Señor, también nuestras habilidades para distorsionar tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, en esta hora, la poderosa intervención de tu Espíritu Santo, para que Él toque nuestros corazones y ardan por el influjo y el poder de tu palabra. Que tu palabra y tu Espíritu Santo nos lleven a un entendimiento correcto de tu voluntad. Que tu palabra y tu Espíritu Santo nos lleven no solamente al conocimiento y el entendimiento de tu buena voluntad, sino que sean movidas nuestras fibras, se ha movido nuestro corazón, se ha movido nuestro ser entero, Señor, para vivir haciendo tu voluntad, para renunciar a nosotros mismos, para renunciar, Señor, a nuestros conceptos, renunciar a nuestros placeres, a nuestras costumbres, y solamente decir como tu siervo Samuel: habla, Señor, que tu siervo oye. O como tu siervo Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Como otros tantos lo han hecho, Señor. Haz esa misericordia en nuestras vidas por el influjo y el poder de tu palabra predicada. En el nombre de Cristo Jesús a ti oramos. Amén. Amén. Vamos a volver en un momento a una exégesis sobre este capítulo 12, versículo 1 que hemos leído hoy. En tanto que, traigamos a colación el tema que hemos venido presentando durante ya varias semanas. Hemos hablado, recordarán, de esta tríada escritural que nos revela la tesis de Dios, la antítesis del diablo y la síntesis nuestra, porque ese es nuestro pecado, la síntesis. Cuando hemos hablado de la tesis de Dios, hemos dejado categóricamente afirmado, categóricamente declarado, que la palabra de Dios es la tesis de Dios y la única, y no hay más. Pero al mismo tiempo hemos aclarado qué queremos, o mejor dicho, qué dice la Escritura o qué quiere decir por palabra de Dios. La misma Escritura nos va revelando si somos fieles discípulos de ella. Si leemos las Escrituras de forma constante, sistemática y progresiva, nos vamos dando cuenta cómo esta, por la intervención poderosa del Espíritu Santo, nos va revelando que Dios nos habla a través de su palabra ley, es decir, el cosmos, lo que Él ha creado y cómo los ha dispuesto, hermanos. Y cómo esta creación, que algunos llaman naturaleza, obedece fielmente a esta palabra ley. Nunca he escuchado a un burro cacarear. A lo mejor ustedes sí, pero yo no. Entonces vean ustedes cómo esta palabra ley, su creación, sí cumple esa voluntad de Dios. La palabra creacional. También por la misma Escritura, que es la tesis de Dios, se nos habla de la palabra direccional, es decir, la Escritura, a la ley y al testimonio. Si alguien no habla conforme a esto, es porque está loco. Si alguien no actúa conforme a esto, es un apóstata. Y tantas cosas
fuertes que dice la Escritura. Entonces, decimos, Dios nos habla a través de la creación porque su eterno poder y deidad, dice el apóstol Pablo, son claramente visibles, entendibles por medio de las cosas no hechas, o mejor dicho, que no vemos. Entonces Dios nos está hablando ahí. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hebreos también nos menciona. En los pasados tiempos Dios nos ha hablado de muchas maneras y de muchas formas. Entonces, la palabra creacional, la creación es palabra de Dios. La Escritura es palabra de Dios. Nunca hemos dicho que esta sea una fracción, que una parte sí, que otra parte no. Hemos dicho que desde Génesis 1:1 hasta el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis, y el último versículo, toda ella es absoluta y enteramente la poderosa palabra de Dios. Pero es la palabra que nos da dirección. Y al mismo tiempo, hemos hablado de la palabra autoritativa. El logos de Dios. En el principio era el verbo, el logos. Y el logos, el verbo, era con Dios. Y aquel logo, verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es nuestro Señor Jesucristo. Al mismo que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. De manera que cualquiera que se opone a esta poderosa palabra, se está haciendo enemigo mismo de Dios. Esta es la palabra autoritativa. Nada de lo que hagamos, oigamos bien, sin Cristo, tiene validez. No tiene significado. Todo lo que usted haga, así se consuma su vida en trabajo, de la mañana hasta en la noche, sin Cristo, esto no tiene ningún significado. No en vano, en algún salmo, el rey David, cuando vio las obras de los hombres, nos hace ir, los vi como gigantes, como árboles gigantes. Pasé y hermanos, ¿quién no se ha si alguno de nosotros ha estado en un bosque, ¿no? ¿Quién no se ha sobrecogido al ver la inmensidad del tamaño de un árbol? ¿Sí? De un pino, por ejemplo. Entonces, imagínense, si ustedes se sienten chiquititos, ¿cómo me sentiré yo? ¿Quién no se ha sentido ante esa majestuosidad, hermanos, de la creación de Dios ahí, de ese logos? Cristo es la palabra autoritativa y a Él debemos acudir. Todo lo que hagamos. Yo soy el camino y la vida. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Ahí está. Lo que usted haga sin Cristo no tiene ningún significado. Algunas veces han intentado, así con las manos abiertas, retener el agua. O pongan en una coladera, en un sedazo, échenle el agua. Digo, a lo mejor a mí sí. Pero ¿a quién se le puede ocurrir? Sí, voy a guardar mi agua o voy a guardar mi leche, mi café aquí en la coladera. Solamente a mí se me podría ocurrir porque no creo que a ustedes, hermanos. Entonces lo que hacemos sin Cristo es como eso, nada. En absoluto, no tiene ningún significado. Entonces mencionamos estas tres dimensiones de la palabra. Y también citamos en una ocasión, recordarán, Abraham Kuyper, cuando habló de los tres sentidos de la ley, que también aquí lo mencionamos. Sin embargo, también aclaramos que si ciertamente Dios manifiesta su palabra a través de su orden ley cósmico en la creación, que manifiesta su palabra a través del testimonio escrito por los profetas y apóstoles, y que manifiesta su palabra a través de su Hijo Jesucristo, no son tres palabras, es una sola palabra. Y que debemos entonces entender la unidad de la palabra de Dios. Porque si no entendemos esta unidad, eso refleja lo que estamos haciendo ahorita. Al no entender esta unidad de la palabra de Dios, entonces cada quien
escoge el aspecto que más le gusta de esta poderosa palabra de Dios. Y un ejemplo lo tenemos en el reduccionismo de la Escritura. Nadie pone, bueno, sí los hay, pero entre nosotros los evangélicos honestos, nadie pone en duda que este libro sea la palabra de Dios de principio a fin. El problema es cuando reducimos esta palabra solamente a los asuntos de doctrina y a los asuntos de moral. Todavía no podemos ver que la palabra de Dios tenga que ver algo con las matemáticas, con la física, con la química o con la panadería. ¿Cómo se les llama? Yo iba a decir chafireteada, pero no es verdad. ¿Cómo? Operadores, eco. Operadores de automóviles del servicio público. ¿Eh? Gracias. Pues lo que hagamos, hermanos, ¿sí? Tiene que ver la Escritura. ¿Cómo diriges tu vida como esposo? ¿Cómo diriges tu vida como esposa? Como hijo, como padre, como patrón. No es nada más de tronar los dedos, ¿sí? El que paga manda y el que no de tontitito se anda. Bueno, yo lo digo en forma elegante, ¿sí? Pero ustedes saben cómo. No, hermanos. No, entonces tenemos que entender la poderosa influencia que debe ser la palabra en nuestras vidas. No puede ser ajena a lo que hago, a lo que pienso y a lo que digo. En eso es que mencionamos la unidad de la palabra. Pero no es solamente aquí donde reducimos el significado de la palabra de Dios. También lo reducimos en la palabra autoritativa, porque vemos a Cristo como la lámpara del Aladino, que le sobamos un poquito el lomo a la lámpara. Bueno, las lámparas no tienen lomo, ¿verdad? Bueno, le restregamos tantito y sale el genio. Dime, amo, ¿qué quieres? Y a veces hay hermanos que ven así a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Como el genio de la lámpara del Aladino. Y solamente vemos a Jesús en su forma reducida de salvacionista. Cristo me salvó, Cristo me ama. Pues sí, claro nos salvó, claro que nos ama. Pero esta es la palabra autoritativa. Él ordena, Él manda. Tenemos que entender la soberanía de Cristo otra vez en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida profesional, en cada uno de los aspectos de mi vida. ¿Qué autoridad tiene Cristo en sus exámenes, joven? ¿Qué autoridad tiene Cristo en su trabajo? ¿Qué autoridad tiene Cristo en su familia? Entendamos eso, hermanos. Eso entonces es reducir las Escrituras. Y eso es lo que lamentablemente vemos en muchos movimientos evangélicos. Y nosotros no nos escapamos de ello. Pero hay también otro problema, hermanos. No solo reducimos la Escritura, no solo reducimos la palabra autoritativa, también reducimos la palabra ley cósmica de la creación. Ignoramos sus leyes, traspasamos sus leyes, como acabamos de leer. La tierra sufre. ¿Por qué? Porque hemos traspasado sus leyes. No podemos ver el juicio de Dios en cada una de las cosas que nos están pasando a nivel mundial, en el orden mundial. Yo espero, hermanos, que vengan a la conferencia del próximo sábado. Espero que tengamos que salir corriendo a comprar unos taquitos de canasta porque no nos alcanzó lo que habíamos planeado. Hemos planeado solo para 5. ¿Sí? Digo, los del cuerpo que siempre estamos dirigiendo ahí, estamos en las reuniones, pues esos vamos a estar aquí. Entonces, pues nada más para 5. Espero, repito, que tengamos que salir. ¿De qué vamos a hablar? De la economía, hermanos. ¿De esto puede estar ausente Cristo? ¿De esto puede estar ausente la Escritura? Claro que no. ¿Por qué debemos hasta los calcetines, aunque sean Hickok? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a deber todo. Nada es nuestro. Debemos la casa, debemos el coche, debemos la tele, todo lo debemos. Hasta el iPod lo debemos. ¿O no nos los dejan así en cómodas mensualidades? Y llévate gratis tu Samsung. Y llévate, ¿qué gratis ni qué nada, hermanos? ¿Sí? Entonces, vean, hermanos, cómo vamos reduciendo la palabra.
Y ese es nuestro problema, hermanos. Ay, hermanos, se me luenga la cetraba. Porque yo quisiera de veras decirles, hermanos, así y así. Y no, se ve que la palabra, para algunos, decía un hermano, eso de lo reformacional me pasa por aquí, y me pasa por acá, y me pasa para acá, y no lo entiendo. Otros dicen, pues la Biblia dice así, pero yo voy a seguir haciendo esto. Entonces, o somos rebeldes, hermanos, o somos burros, o ¿qué somos? Decía el profeta, el celo de tu palabra me consume. Porque cuando la palabra de Dios es predicada para nosotros, solo hay una alternativa, obediencia y punto. No está a consideración. Bueno, voy a ponderar. La palabra de Dios dice así, pero mi jefe dice así, pero acá sí, y pues voy a ver qué decido. No, hermanos. El que no es conmigo, dice nuestro Señor Jesucristo, contra mí es. Esa es la antítesis, hermanos. Por eso, hermanos, hemos discurrido sobre lo que es la tesis, y hoy vamos a concluir, como siempre menciono, no porque se agote el tema, sino porque pues, sí tenemos que darle un tiempo. Hoy concluiremos lo de la antítesis, para después irnos al asunto de la tesis. La antítesis, hemos dicho, es real. Y la palabra ley de Dios, es decir, la creación, no podemos verla como algo ajeno a la voluntad de Dios. Ahí está la ley de Dios en la creación, y está para obedecerse. Y el que la desobedezca puede sufrir las consecuencias, sufre las consecuencias. Porque eso es lo que dice la Escritura, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Cuando usted no lleva su negocio conforme a las Escrituras, su negocio se muere. Téngalo por seguro. Sus estudios se mueren. Todo lo que usted haga se muere si no lo hace conforme a la palabra de Dios. Y le echamos la culpa a la mala suerte, ¿sí? Pues si no nos dejamos llevar por la palabra, hermanos, entonces no vamos a entender esta preciosa unidad. La antítesis. Los hombres irredentos, los hombres caídos y que continúan ahí, a los cuales la Escritura les llama apóstatas. No les llama ateos, porque no hay ateos. Son apóstatas, porque llevan impreso en su corazón la imagen de Dios y saben que hay justicia. Saben que hay leyes, saben que hay Dios, pero su duro corazón ennegrecido. Conociendo eso, han traspasado el pacto, ¿recuerdan? Cual Adán, dice que han traspasado el pacto y se han convertido en apóstatas. Los hombres apóstatas, que son la antítesis, nos muestran cómo la antítesis es una nube de relativos. Francis Schaeffer en sus películas, no recuerdo cuál, si es la 6 o la 7, hablándonos de los filósofos, está en la playa. ¿Ya lo situaron los que lo han visto? ¿Quiénes no lo han visto? No levanten su mano porque me van a decepcionar. Mejor así, lo dejamos. Pero les recomiendo que las vean. Y vean esta película que tiene relación con lo que estoy diciendo ahora. Está Francis Schaeffer en la playa. Pero no tiene traje de baño, ni siquiera que está... No. Está nada más para ilustrar ahí. Y con una varita traza un círculo. ¿Ya se acordaron? Dice, un filósofo vino y dijo, así y así son las cosas, y traza un círculo. Después vino otro filósofo y dijo no, tachó ese círculo y empezó a hacer otro círculo. Las cosas son así. Llegó otro filósofo y dijo no son ni así ni así. Tachó ese segundo círculo y trazó otro círculo. Las cosas son así. Así es entre los apóstatas, hermanos.
Van de uno en otro. Voy a poner un ejemplo de los tantos que podríamos saber. Sus conceptos del hombre. Empecemos por ahí. Decíamos entonces, los hombres apóstatas no siempre están de acuerdo en lo que ellos mismos absolutizan. Ellos dicen, no, la psicología es esto y controla todo y punto. No. Todas las respuestas están en la ciencia. Si la ciencia no te lo responde, entonces no hay respuesta. Y así cada uno absolutiza. Y lo hace Dios. Esto no debe sorprendernos. Porque cuando no se depende de un absoluto, y ese absoluto es Dios, todo entonces lo que hagamos será relativo. Haga usted lo que haga. Vaya y preséntaselo a otro y le va a decir, no, así no es. Te falta esto otro. Corríjalo. Y vaya con otro y le va a decir, no, sí, pero te falta esto otro. ¿O no les ha pasado así con sus jefes? Pues para que vean. Entonces, donde no hay un absoluto que nos guíe, entonces hay un millar, un desastre, ¿no?, de puros relativos. Y nunca vamos a encontrar entonces la solución. Existen entonces miles de relativos. Por el contrario, hermanos, entre los cristianos, la unidad no está dada por nuestros criterios. No es el criterio de usted o el mío el que nos debe de unir. La unidad está dada por la fe. Yo creo en Cristo. Y usted está aquí porque cree en Cristo. Y usted está aquí porque alguien lo invitó para oír de Cristo. Porque aquí predicamos a Cristo, la palabra autoritativa. Y eso es lo primero que nos une, hermanos. Y si no hay esa unidad, entonces Cristo no podrá ser nuestro soberano y nuestro rey. Nuestra unidad está dada por la fe. Pero nuestra unidad no depende de usted y de mí. Nuestra unidad está dada también por el Espíritu Santo. Él nos mantiene unidos. ¿Cuántas veces usted no ha querido salirse de una iglesia porque no le ve fidelidad a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no hemos querido despedir a este pastor porque no le vemos fiel a la palabra de Dios? Pero el Espíritu Santo nos mantiene unidos, pese a nuestras diferencias. A mí me gusta lo dulce, a usted lo amargo. No, pero lo dulce está mejor. No, es que no has probado lo amargo. No, pero lo dulce es excelente. Sí, pero lo amargo, te has perdido si no has probado lo amargo. Y cada quien. Pues a mí me gustan los huevos así. Pues a mí me gustan los huevos asá. Y si no son así, entonces fúchilos de asá. Y hermanos, si dependiéramos sobre nuestros criterios, ¿qué sería de nosotros, hermanos? Nuestra unidad está dada por el Espíritu Santo. Él nos mantiene unidos. Y a veces ignoramos eso, hermanos. A veces nos queremos ir, bataleamos y no, yo ya no vuelvo aquí. Y al rato el Espíritu nos aplaca. Y otra vez nos mantiene. Pero también hay algo, hermanos, que nos mantiene o debe mantenernos unidos. El sometimiento irrestricto y absoluto a la poderosa palabra de Dios. Si no nos sometemos a la palabra, nuestra iglesia está perdida, hermanos. Esta es nuestra máxima autoridad y ese es nuestro gran problema. Que nos entra por una oído, y nos sale por la otra oreja. Sí, porque no se queda ahí. Iba a decir oído, pero no. No sé cómo leemos la palabra, hermanos. No nos amanece, no sé, o solo vemos letras, no sé, hermanos. Pero a la palabra debemos estar
absolutamente, enteramente sometidos a la palabra de Dios. Que eso es lo que nos une. Porque yo creo que este libro es la palabra de Dios. Usted también cree que este libro es la palabra de Dios. Por eso vino aquí, para escuchar esto, la poderosa palabra de Dios. Por eso estoy aquí, para proclamar esto, la poderosa palabra de Dios. No para hablarles de lo bien que me la pasé ayer. Estamos aquí para exponer la palabra de Dios. Esto también es un factor que nos une. Entonces, si usted no cree en la palabra de Dios, ya no tenemos punto de unión. Si yo no creo en la palabra de Dios, ya no tenemos punto de unión, hermanos. Y entonces tenemos una iglesia fracturada. Y esto es lo que sucede en muchas de nuestras iglesias. Por tanto, si hemos visto cómo dirigen su vida los apóstatas, hemos visto entonces cómo nuestras vidas están dirigidas por la fe, por el Espíritu y por la palabra, ¿por qué entonces la antítesis se levanta? Bueno, lo que tenemos aquí, hermanos, es que al contrario de los cristianos, los apóstatas, al no estar vinculados por un absoluto que una sus criterios, su punto de vista particular se convierte en el origen absoluto de todos los aspectos de la realidad creada. La vida de una nación, diría un estadista, no puede vivir sin morir. Ya. No puede vivir sin el no, tampoco. La vida de una nación no puede vivir sin la economía, sin la macroeconomía. Yo nunca entendí eso. Creo que era Salinas de Gortari, ¿verdad?, que estrenó esa palabra. Macroeconómicamente estamos bien. Y a mí no me alcanzaba ni para el Ruta 100. ¿Sí? Pero pues decían que macroeconómicamente estábamos bien. Pues quién sabe, hermanos. Este criterio, colocado como un absoluto sobre los demás aspectos de la vida, entonces el resultado es que se presenta una distorsión del orden ley cósmico. No estamos acostumbrados a ver esa unidad que debe de existir entre nosotros como colegas, como colaboradores en el mandato cultural. Sino no podemos ver tampoco que la creación no es autónoma, no hay caprichos de la naturaleza, que en la creación hay un orden establecido por Dios, y ese es un orden ley cósmico. Y cuando nosotros no respetamos este orden ley cósmico, entonces hay una distorsión de la ley. Hermanos, vean ustedes, no sé por qué nos va a extrañar, pero acabo de ver 2 notas por ahí en de esas noticias que dan del primer divorcio homosexual. Son pecadores unos, pecadores los otros, porque no hay un punto de unión, ¿sí? Pero cuando la esposa une a su esposo, el amor por Cristo, el amor a la palabra, la obediencia a la palabra, cuando el esposo lo une a su esposa, el amor a Cristo, la obediencia a su palabra, entonces, hermanos, todos los dos vamos ¿a dónde? A los pies de Cristo. Y Él entonces, Él nos mantiene unidos. Pero al no haber aquí un absoluto, pues vean ustedes también allí. Bueno, Ricky Martin también ya anda ahí con Maluma, ¿no? También. Vean esas cosas asquerosas que tenemos que leer. Y que nuestros hijos en la escuela tienen que tolerar. Porque ahora les van a enseñar la tolerancia, ¿sí? Mi hija tiene que escuchar eso. Mi hijo tiene que escuchar eso, ¿sí? Porque si no, entonces nos mandan a la cárcel, ¿sí? Por racistas y quién sabe cómo le llaman. Esta diversidad tenemos que verla, hermanos.
Esta diversidad de absolutos individuales ha originado una gran variedad de antítesis que han surgido en el curso de la historia de la filosofía. La gran diversidad de las manifestaciones antitéticas las podemos ver a diario. Pero no podemos, o al menos yo no podría hablar de las antítesis en la jurisprudencia, de las antítesis en la biología, de las antítesis porque no soy experto en esas áreas. Pero quiero poner un ejemplo: el fracaso del pensamiento griego. Los griegos nunca vieron la estructura integral de la creación. Los griegos no tenían un absoluto que los guiara, por eso tenían muchos dioses. El dios del amor, el dios del dinero, el dios de esto, el dios de lo otro, y así como San Martín de Porres, el santo patrono de quién sabe qué, Santa quién sabe qué, la santa patrona de allá, y etcétera, y etcétera. El resultado fue que los griegos deificaron la creación y la llamaron la naturaleza. Por ello, les agrada lo que el poeta Virgilio en alguna ocasión dijo, el cual presenta a Anquises hablando con su hijo Eneas de esta manera. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dice entonces Anquises a Eneas: tú, hijo, has de saber primeramente que el cielo y la tierra y campo cristalino, a estrellas y a la luna refulgente, sustenta un interior espíritu divino, panteísmo. ¿O no lo ven? O se los explico con bolitas y palitos. Ahí está el panteísmo. Todo es Dios. Esto es Dios, aquello es Dios, etc. Todo es Dios. Una inmortal y sempiternamente mueve la máquina del mundo de conjunto. Toda, en todos sus miembros infundida, y el gran cuerpo mezclada le da la vida. Esta infusión da vida al bando humano. O sea que usted es producto de la naturaleza. Bueno, eso me enseñaron. Bueno, yo no sé cómo se enseña ahora, pero a mí en biología, en la prepa me dijeron que yo era el resultado de una casualidad biológica. Pues que yo sepa, mi papá no amaba por casualidad a mi mamá y viceversa, ¿no? Pero así me lo enseñaron ahí. Dice, esta infusión de vida da vida al bando humano, y a cuantas aves vemos y animales, y a cuantos monstruos cría el mar insano. O sea, todos somos iguales. Por eso Francisco de Asís decía, hermano lobo, hermano sol, la madre tierra. No es madre de nada. Dios sustenta a esa creación. Entonces ven, ante estos griegos somos iguales. Por eso nos hacen sentirnos chinches, piojos o pulgas. Sigue diciendo Virgilio, bajo de sus clarísimos cristales, cuyas simientes tiene soberano origen y vigores celestiales. ¿Se está refiriendo a Jehová, al Dios Todopoderoso? Por supuesto que no, hermanos, de ninguna manera. Todo esto para venir a parar a esta conclusión diabólica, a saber, que el mundo creado, según dice la Escritura, para ser una muestra y un dechado de la gloria de Dios, el mundo es creador de sí mismo.
madre naturaleza, la que le da origen a todas las cosas. Porque he aquí cómo el mismo autor se expresa en otro lugar, es decir, Virgilio, siguiendo la opinión común de los griegos y los latinos. Oigan lo que dice. ¿Tienen las abejas de espíritu divino una parte en sí, bebida celestial? Beben lo que llaman Dios, el cual, universal por todas partes, se va extendiendo de continuo. Por tierra y mar y por cielo estrellado, esparcido está. De aquí vienen a ver hombres, bestias, fieras y las mansas, y su ser todo partícipe del ser que ellos mismos han llamado Dios. ¿Lo entendieron? Yo tampoco, hermanos. Por eso no estudio filosofía griega. ¿Sí? Pero vean entonces a dónde entonces nos van llevando poco a poco. ¿Qué fue lo que sucedió? La visión griega del hombre y el orden del cosmos, para ellos fue un mundo más alto y un mundo más bajo. Entonces, centrándonos, porque están todas las esferas, pero hoy me quiero centrar aquí en esto. Teniendo esta visión dicotómica, entonces los griegos concibieron al hombre concebido de dos partes, cuerpo y alma. Donde consideraron la parte más alta como el alma y la parte más baja como el cuerpo. Lean a sus filósofos. Ellos consideran al cuerpo como la prisión del alma. Para estos filósofos griegos, el alma es la parte superior, porque se asemeja a los dioses mismos del Olimpo. Qué diferencia, hermanos, de lo que dice la Escritura. Somos imagen de Dios. Pero ellos quieren asemejarnos a los dioses de los Olimpos, del Olimpo. O dioses horribles, que hacen cosas horribles, que se convierten en vaca, que se convierten en toro para seducir a una diosa, y así. Bueno, no, cuando uno lee eso, hermanos, no, es de veras horrible, ¿sí? Entonces ellos consideraban el cuerpo como algo más bajo, vil. Bueno, y al rato se les ocurrió a otro filósofo. Bueno, primero decían, tenemos soma, tenemos psique. Soma, cuerpo, psique, alma. Pero luego vino otro filósofo, no, mientes con todos los dientes. El hombre no solo tiene soma, el hombre no solamente tiene psique. Fíjate que el hombre también tiene neuma. Dije neuma, no reuma, ¿eh? Neuma. Soma, cuerpo. Psique, alma. Neuma, espíritu. Entonces el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Y todavía para completarla, leen Primera de Tesalonicenses 5:23 y dice Pablo que seamos santos en cuerpo, alma y espíritu. Ahí está, no que no somos tripartitas. Un momento que soy lento. Esta es la introducción. Ahora vamos al primer punto, y luego al segundo, y luego al tercero. Este sermón tiene 15 puntos nada más, ¿eh? Quería ponerles otros poquitos más, pero nada más. No, hermanos, ya vamos en la tercera y última parte de este sermón, ¿sí? ¿Cómo ve la Escritura, hermano? Ahora, este es el panorama que le presentan a nuestros hijos en la escuela. Pero no, pero pues que yo no veo filosofía. No. Aunque usted no lleve en su tira de materias una materia que se llame filosofía, está en sus escritores. Ahí usted lo va a encontrar. En nuestros tiempos, no sé quiénes sean los que lean ahora. Albert Camus, el existencialismo. Lo mismo que Jean-Paul Sartre, etc.
Ahí estaba metido la filosofía del existencialismo. Ahí nos lo dan. En las matemáticas, ahí está Pitágoras. En la biología, ahí está Oparin y tantas otras cosas. Eso es lo que le dan a nuestros hijos. Y eso es lo que no podemos ver. Entonces, entendemos, o nada más lo entendí yo, que para los griegos el cuerpo humano es fuchi, ¿sí? Es lo más bajo, según ellos. Pues le tenemos que dar unas clasecitas a San Pablo. Miren ustedes lo que él dice. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos bajos, horribles y terribles en sacrificio vivo. ¿Será que eso es lo que dice? Porque la Escritura dice que no presentemos, ¿qué? La perniquebrada. Tenía que ser un cordero perfecto, ¿o no? Las palomas perfectas. Esa es una de las quejas del Señor en otra parte de la Escritura. Me presentas lo que te sobra, me das lo que ya no te sirve. ¿O no dijo eso el Señor? ¿Sí? Es tiempo de que sus casas estén aterzonadas. No, allí sí, ¿cómo se llamarán estos, qué? Azulejos de cerámica y de no sé cuántas esas marcas, ¿no? ¿Cuál dijo? Pues de esos que ni siquiera conozco, hermanos, ¿sí? Dice, y aquí te traes, pues ahí me sobraron unos mosaicos curtidos, ya descoloridos que quité de mi baño, pónganselos allá. Cuidado, hermanos, cuidado, ¿sí? No. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio santo. La visión escritural de los hombres, según Romanos 12:1, no da lugar a pensar en el cuerpo como algo inferior. Para Dios no es tan feo, no somos feos. Ese es mi gran consuelo, hermanos. Sí. Él nos ve guapos. ¿O qué madre ve a su hijo feo? Yo quiero saber de alguna mamá aquí, ¿verdad? Aunque parezcan cuervitos, ¿verdad? Pero para nosotros, nuestros hijos son los más guapos y las más guapas. Bueno, pues nosotros somos criaturas de Dios. Somos su imagen. ¿Cómo entonces nos va a despreciar? Él quiere nuestro cuerpo entero, nuestra vida entera. Dios no desprecia el cuerpo. Pero vean ustedes, nuestros piedricadores. Voy a rescatar almas para Cristo. ¿Sí? Porque el cuerpo se va a quedar aquí, se va a podrir, se va a llenar de gusanos, y el alma allá, como hemos visto, ¿no? Con una túnica blanca, su arpita y su queso Filadelfia, va a estar alabando a Dios allá arriba. Todo nuestro ser, hermanos. Como dijo el Señor en el resumen de la ley de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Para Dios no hay cuerpo, alma y espíritu. ¿Ante qué estamos aquí, hermanos? No. El apóstol llama cuerpo a la totalidad de la personalidad humana. Eso es lo que realmente está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está usando aquí una figura de lenguaje conocida como sinécdoque. Dicen los filólogos que hay 4 formas de sinécdoque. Yo solo me sé 2. Sinécdoque, cuando se presenta, ¿alguien lo lee? Génesis 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano,
las personas que habían adquirido en Aram y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo pues amaron todo? A Lot, hijo de su hermano, a todos sus bienes que habían ganado. ¿Y qué? Y las personas que habían adquirido. Ajá, ¿ven? Bueno, les adelanto un comercial por ahí. Ya vamos, primeramente Dios, a abrir la Academia de Lenguas. Y aparte del inglés, estará hebreo y griego. Y el requisito primero es que para que aprendan griego y hebreo tienen que aprender primero inglés, ¿verdad, hermano? Así quedamos, ¿verdad? ¿Se fue el acuerdo? Así quedamos. Así que si no saben inglés, no pueden entrar ni a hebreo ni a griego. ¿Qué dice nuestra confesión de fe en su capítulo 1, sección 7? Que cuando existe algún problema con la interpretación de la Escritura, tenemos que recurrir a sus idiomas originales. Si de veras somos pentecosteses, si de veras creemos en el Espíritu Santo, ¿por qué no hablan esos que dicen que hablan lenguas? ¿Por qué no hablan en hebreo? Si el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Por qué esos que dicen que hablan en lenguas, por qué no hablan en griego? Si el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, tenemos que ir a sus idiomas originales. Y el Espíritu Santo, la palabra que usa aquí es ha-nefesh. Ha es el artículo, el, la, los, las. Los. Nefesh, espíritu. Pero ven cómo entonces no lo está viendo como los griegos. Los griegos dicen que somos tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Pero el Espíritu Santo dice, no, son nefesh, es un todo. ¿Sí? No estamos divididos en tres partes. Aquí nefesh está bien traducido cuando dice que las personas. Dios nos ve completos, total. No nos ve así como si fuéramos tacos de suadero, ¿no? Así, macheteados ahí y luego puestos en una tortilla. No, aquí en México van con doble guarnición, ¿verdad? Y esos son de pastor, dice el mexicano. No dijo al pastor. Pero hermanos, ¿es la única parte? No, solo otro ejemplito. 14:21. ¿Alguien puede leer 14:21? Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Otra vez, ¿qué palabra usa? Ha-nefesh. Los espíritus. Dame los espíritus y quédate con... Dame las personas. Es que somos seres integrales, totales, hermanos. Los griegos nos inventaron eso, hermanos. ¿Sí? Fueron los griegos los que nos dividieron en dos partes. Esa es la visión dicotómica griega, soma y cuerpo. Pero más tarde agregaron a la psique y al alma le agregaron un neuma, el espíritu. Esta visión tricotómica causó serios estragos en la iglesia, originándose una teología helenizada. Pero los efectos de esta visión no se quedaron solamente en la iglesia. También afectó el pensamiento científico, el pensamiento filosófico, el pensamiento estético. Esta es la antítesis, hermanos. Y esto es lo que estamos predicando. Y esto es lo que le están enseñando a nuestros hijos, hermanos. Y es allá donde los vamos a botar. Ahí se los vamos a aventar. Y no hay un resquemor de temor al Señor aquí en nuestro corazón. No nos sentimos mal, al contrario, nos sentimos orgullosos porque mi hijo va a la escuela particular. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Es algo así más o menos como cuando los españoles vinieron aquí a criticar a nuestros ancestros por sus ídolos grotescos, el Tlaloc, el Huitzilopochtli, etc. Pero lo único que hicieron que cambiarnos por monigotes de cerámica fina. Y luego cuando vinieron a descubrir la Talavera aquí en México, no, pues hasta bien puliditos y todo. Pero es lo mismo, hermanos. Esa es la antítesis, hermanos. Aquí estamos.
Ahí están nuestros hijos. Ahí están los principios de dirección para nuestros trabajos. Lo que usted quiera, la política. Lea, hermanos. Lea la República de Platón. Digo, lea es la República de Platón. Lea la política de Aristóteles. Lea y vea nuestro sistema. ¿Qué de nuevo? No, ahí está, hermanos. Y así nos podríamos ir con cada uno de ellos. ¿Qué nos queda, hermanos? Es serio. Es serio. Padres, papás me están oyendo y me refiero al sexo masculino, a los hombres fuertes y serios. Tienen que leer su Biblia todos los días, cada capítulo, cada libro, el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que tengan la palabra de Dios integrada y puedan dirigir en fe a su esposa. Porque ese es su primer encargo. Ustedes tienen que guiar en fe a su esposa. Y si no, surgen las Déboras. Como Adán no supo cumplir con su oficio, una Eva le dijo, mira, esto sí que está bueno. Y que se come la manzana. Bueno, no sabemos, ¿verdad? Le es mandado un hombre. Ve y conquista a estos y acábalos. Y va con Débora. Pues si tú no vas, yo no voy. ¿Sí? Ahí va con las... Sí, cuando los cobardos se esconden, ¿sí?, debajo del sofá o de la cama, van a surgir las Déboras. Ahora, no quiero decir que no puedan ser líderes. Son líderes también. Pero Dios ha dado oficios y nos ha colocado oficios en donde cada uno tiene sus liderazgos. Mamás. Ahora, mamás del sexo femenino, ahora me dirijo a ustedes. Tienen que leer las escrituras todos los días, cada capítulo, cada versículo, cada libro, para que tengamos un panorama integral de la palabra de Dios. No lean hoy Salmo, mañana Apocalipsis, hoy Deuteronomio, y no, tenemos un Frankenstein. Pero todos los días, de aquí, hermanos, hasta que el Señor nos llame. Que los vean sus hijos leyendo su Biblia. Que los sorprendan sus hijos en su recámara de rodillas, orando al Señor. Que puedan decir, yo vi a mi mamá doblada su rodilla, orando por mí. Los jóvenes no se quedan atrás. No estoy diciendo que dejen a Baldor. Bueno, sí los dejan, ¿verdad? Porque nada más leen la página 15 que les dejó de tarea el maestro. Tienen que leer la Biblia antes que nada y todos los días. Me están oyendo jóvenes, niños, para que puedan comparar lo que les dice su maestro. Van a ver cuántas sandeces de aparente sabia filosofía y aparente espíritu crítico científico. Entonces empezamos a ver la realidad, hermanos. Solo entonces sentiremos pesar en nuestro corazón por tener a nuestros hijos donde los tenemos. Solo entonces, cuando nos sintamos comunidad, cuando nos sintamos iglesia, uniremos nuestros esfuerzos, los que ya no tenemos hijos en la escuela, porque los hijos de nuestros hermanos vayan a una escuela cristiana. Yo te apoyo, yo coopero, yo te doy esto, aunque yo ya no tenga hijos. Cuando todos veamos esto y no vamos, son los hijos de ella, son los hijos del... No, son los hijos del pacto, son los hijos de la iglesia. Cuando nuestro consistorio aprenda a ver eso también, esa unidad que debemos de guardar, entonces nuestros hijos estarán protegidos bajo los términos del pacto. Ese es el reto, hermanos. Empecemos por ahí, por ser reverentes a la palabra, sumisos a la palabra, por ser
discípulos de la palabra. Y veremos entonces en la siguiente serie lo que es la síntesis, que también, hermanos, es desastrosa. Pero ahora, que este sea el compromiso nuestro. Hoy empiece a leer su Biblia. Sígale mañana, pasado y todos los demás días. Las esposas, los esposos, los hijos, todos, los ancianos, el mismo pastor. No, hermanos, no se sorprendan, no se sorprendan. Aquí en esta aula, esta era nuestra capilla, escuché a un pastor dando su testimonio. Cuando se jubiló, dice, ahora sí, ya que me había jubilado, ahora sí iba a poder leer mi Biblia todos los días. Dios mío, ¿cómo es posible? No hace mucho, hermanos, unos 2 o 3 años, tal vez más, un pastor me invitó, quería platicar conmigo. Estuvimos platicando un buen rato por allá, por Xochimilco, y me confesó, del presbiterio donde estabas tu hermano, ya no recuerdo su nombre, decía, pastor, yo ya no oro, pastor, ya no leo mi Biblia, explíqueme qué es eso de reformacional, porque me suena a palabras extrañas. Dije, reformacional significa volver a la Biblia, eso es todo, hermanos. Entonces, si eso pasa entre los líderes, pues ¿qué no va a pasar entre el pueblo del Señor? Entonces es el reto para ustedes, ancianos, es el reto también para mí, es el reto para todos nosotros, reverenciar esta palabra, obedecer esta palabra, ser sumisos a esta palabra. Así que, hermanos, primero pidamos perdón a Dios por ser remisos en esa tarea. Y luego pidámosle su ayuda para que podamos, hermanos, ser fieles discípulos de su palabra. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, venimos ante tus plantas, abatidos, Señor, hasta el polvo, avergonzados hasta lo más bajo, por ser remisos en el conocimiento de tu palabra, por ser abúlicos en el conocimiento de tu palabra, por no obedecer a tu palabra, por no seguir a tu palabra. Este pecado nuestro ha alcanzado a nuestras juventudes. Este pecado nuestro ha alcanzado a nuestros hijos. Y hoy estamos bebiendo las hieles amargas. No hay palabras en nuestros corazones, hermano, para pedirte perdón, Señor. No sabemos cómo expresarte, que tenemos desgarrada el alma, desgarrado todo nuestro ser, por los perdidos que andan muchos de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Hemos sido los culpables, porque nosotros los hemos arrojado a los cainitas. Perdónanos, Señor. Te lo pedimos. Por aquel a quien amas tanto, a quien no le niegas nada, a tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos a dar el primer paso, Señor, como varones, para ser ejemplo a nuestras esposas, ser ejemplo a nuestros hijos, de que somos discípulos de tu palabra, discípulos de la oración. Como mujeres, como la ayuda idónea, también, Señor, que seamos sumisos a tu palabra. Que nuestros jóvenes también, Señor, sientan lacerada su alma porque no han leído su Biblia, no han leído tu palabra para conocerte en esa unidad que tú expresas de tu palabra. Señor, que podamos ser ejemplo y reto de fe para nuestras familias, para nuestros amigos y para nuestros vecinos. Haznos esta merced
Ten compasión de nosotros, Señor, y haznos discípulos de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús.